Buenos días. Yo soy Manuel Rodrigo Sánchez Monroy, estudiante de Arquitectura de Computadores con el profesor César Coronel. Y en el video de hoy vamos a ver la diferencia entre componentes HC y LS. Las familias HC forman parte de la familia CMOS y los componentes LS hacen parte de la familia LTTS. Eh, Vamos a proceder a ver sus diferencias. Existen prácticamente cuatro diferencias principales entre las familias 74LS y 74HC. Dentro de estas diferencias, ninguna de ellas es su velocidad, pues el límite de velocidad de ambas familias es aproximadamente superior a los 20 MHz en términos de velocidad de reloj. Eh, en ambas familias, sus dispositivos prácticamente son de 5 voltios y sus principales diferencias radican más que todo en los siguientes aspectos, siendo el primero de ellos la tensión de umbral. Eh, ¿Qué es la tensión de umbral? La tensión de umbral es prácticamente la cantidad mínima de corriente que se necesita para que un sistema o un circuito pueda funcionar. Su siguiente aspecto a comparar es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente. Y entre ambas familias prácticamente se diferencia eso, siendo la 74HC la más impedante, por así decirlo. Tiene más impedancia que la familia 74LS. Su siguiente aspecto es la corriente de salida, siendo prácticamente eh, la familia 74HS teniendo una mayor corriente de salida que la familia 74LS. Y lo mismo pasa con el voltaje de salida. Para poder explicar los voltajes de entrada y de salida, vamos a necesitar ver unas cuantas tablas que vamos a ver a continuación, para que quede un poco más claro la diferencia entre los componentes 74LS y 74HS. HC, perdón. Eh, Vamos a explicar primero los voltajes de entrada y los voltajes de salida de la familia LS o TTL. Eh, Como podemos ver en la tabla de voltajes de entrada, de 0 voltios a 0,8 voltios para los dispositivos LS representa un cero lógico. De 0,8 a 2 voltios no está permitido, y de 2 voltios a 5 voltios podemos tener un uno lógico. En la tabla de voltajes de salida podemos ver lo siguiente. De 0 voltios a 0,4 voltios tenemos un cero lógico. De 0,4 voltios a 2,4 voltios no está permitido. Y de 2,4 voltios a 5 voltios tenemos un uno lógico. Eh, Cuando pasemos a ver la siguiente tabla de la familia HC, prácticamente vamos a ver la gran diferencia que hay entre ambas familias, siendo la HC un poco más precisa en términos de voltaje de salida. Vamos a empezar viendo los voltajes de entrada de la familia HC, siendo de 0 voltios a 1 voltios un cero lógico. De 1 voltio a 3,5 voltios no lo tenemos permitido, y de 3,5 voltios a 5 voltios tenemos un uno lógico. Esto a lo que respecta a voltajes de entrada. Con lo que respecta a voltajes de salida, tenemos que de 0 a 0,1 voltios tenemos un cero lógico. De 0,1 voltios a 4,9 voltios no lo tenemos permitidos. Y de 4,9 voltios a 5 voltios tenemos un uno lógico. ¿Qué nos dice esto? Que en términos del voltaje de salida en un componente HC, si queremos tener un cero lógico, un uno lógico, prácticamente tenemos que enviar o todos los 5 voltios o ningún voltio, si queremos un uno lógico o un cero lógico. Mientras que a la hora de ingresarle corriente a un circuito con componentes HC, prácticamente tenemos un umbral un poco más amplio para reconocer un cero lógico o un uno lógico. Y estas prácticamente han sido las diferencias entre los componentes de la familia HC y LS. Muchas gracias por su atención.